Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del país en el que nos estén mirando, el horario en el que nos estén escuchando, o depende de lo que quieran. Hola Lau, ¿cómo va? Acá, en tu silla. En tu silla. Y bueno, digo, en tu silla, ella no dice en la mía, porque esta es la silla de mano. Tengo problemas. Problemones. De que me cambien las estructuras. No, estamos, pero raro, como todo esto es como cambiárselo la cama, por ejemplo, pero hoy con este atuendo la escenografía no estaba combinando mucho color. Una mezcla rarísima era. Sí. Bueno, programón tenemos hoy, ¿no? Tenemos muy lindo programa. Tenemos dos entrevistas. Como todo. Lo decimos nosotras, además. Lo decimos nosotras, pero es porque todos estamos haciendo unos, pero estamos contentísimas. Pero de verdad, programón, ¿a quién tenemos hoy? Tenemos dos notas, ¿sí? Vamos a tener columna especial de salud, hoy con el doctor Gonzalo Pérez Marc. Gonzalo es el director médico del Departamento Materno Infantil del Hospital Militar Central. A ver, para que todos lo ubiquen, sí, fue quien dirigió al doctor, junto con el doctor Fernando Pollack, la fase 3 de la vacuna de Pfizer, que fue el estudio más grande del mundo, el estudio clínico más grande del mundo que se hizo acá en Argentina. Además, al principio de la pandemia, trabajó sobre algo que ya nos olvidamos, el valor del plasma de convalecientes en los 3 primeros días de contagio. También fue partícipe de ese estudio. Sí, fueron como los 2 mega estudios cruciales para el control de la pandemia. Un curriculazo, tiene un caballerazo, por cierto, y bueno, ahora estamos con todo este estudio. Hoy está al frente, sí, de un nuevo desafío que se va a liderar también en Argentina, la fase 3 de otra vacuna de origen vegetal, que es como otra tecnología, otra plataforma que no se está usando en ninguna de las vacunas, desarrollada por un laboratorio canadiense que se llama Medicago y por Glaxo, que es como la más conocida. Exactamente. Cuando hablamos de vacunas, COVID, medicina, habla Marianela, porque en otra vida Marianela fue galena. Ya lo tenemos estudio sabido, pero absolutamente estudiado, ¿sí? Y en esta ella se ocupa siempre de los temas médicos, ¿sí? De hecho, hay fiebre en casa, alguien, ¿a quién se la llama? No hace ejercicio ilegítimo de la profesión, pero encontrar una curandera y Marianela la llamas a Marianela. Tiene más papeles. Doy grandes consejos igual. Grandes consejos. Y después, la segunda entrevista, hoy volvemos, después de así temas diversos, a la política. Ahora no es política, pero una entrevista preciosa con Laura Alonso. Laura Alonso, bueno, durante los 4 años de la presidencia de Macri se la ha escuchado, le han dicho de todo, ha estado al frente en esos 4 años de la Oficina Anticorrupción. Previamente había sido diputada, una charla para hablar un poco del panorama general y, no, pero además es una persona que está absolutamente formada, tiene un CV, entonces está bueno también, es politóloga, el panorama que nos pueda dar en relación a todo, a entender un poco lo que está pasando y lo que va a pasar. Un trabajo además en temas de transparencia, anticorrupción, que viene haciendo desde hace muchísimos años, más allá de la visibilidad que le dio el rol en la función pública que ocupó durante la presidencia de Mauricio Macri. Dicho todo esto, creería que, ¿qué hacemos? ¿Das redes? Y ya vamos a ver las notas. @reinventadosok, Facebook, Twitter e Instagram. Blenvivo, blenvivo.com es la página de la radio. Ahí por Streaming TV pueden ver el programa en el horario central. Lo pueden ver en YouTube, en Facebook, y después en el momento que quieran lo pueden volver a ver, este programa, los anteriores, todos. Hay programas imperdibles. Pueden volver a verlos. Además, otra vez, ¿sí? Hace mucho que no lo proponemos como una maratón de fin de semana. Es verdad. Ahora que los fines de semana hay como un poquito de encierro de nuevo, viene el invierno, no está bien salir igual.
no se junten, no hagan clandestinas, miren Reinventados. Reinventados, además de Netflix, miren Reinventados. Ya la gente vio todo en Netflix, todo. Menos yo que no miro Netflix. Nos despedimos acá, nosotras se quedan con las notas, ¿sí? Dale, buena semana. Estamos con Laura Alonso, todos la conocen, pero como nos gusta a nosotras decir el CV de la gente. Laura es politóloga, es política argentina, perteneciente al PRO. Estuvo al frente de la Oficina Anticorrupción entre 2015 y 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri y fue diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires entre 2009 y 2015. Un breve resumen de el CV de Laura. Laura, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, Laura, primero. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, Nadi, como para alargar, alguien con la experiencia académica, la experiencia laboral que te ha dado ocupar cargos públicos, tanto como legisladora y básicamente cargos operativos en el último tramo. ¿Cómo describís hoy, sí, la foto de la Argentina actual? Economía, educación, salud. Todo eso junto. Mira, yo creo que hay una situación de desgobierno producto de la anomalía de la presidencia de Alberto Fernández, que fue seleccionado por un dedo, que genera o que generó el loteo y la distribución de los cargos por razones de construcción de una alianza o de una coalición partidaria y que no tiene nada que ver con gestionar políticas públicas. Entonces lo que se observa, por ejemplo, en el área de economía es este conflicto entre el ministro de Economía y un subsecretario al que él no puede echar, o pudimos ver en otro momento conflictos entre quien era titular de ANSES y en la organización del pago para los jubilados de una ayuda, si mal no recuerdo, al principio de la pandemia, que también trajo problemas de operación. A ver, la gestión pública tiene mucho de administración burocrática y cuando baja una línea, cuando hay una directriz política clara y un liderazgo y hay confianza en ese liderazgo político, que es el circunstancial, la administración generalmente, más allá de estas circunstancias tan particulares, se acomoda y ejecuta la orden. Creo que acá lo que hay son órdenes y contraórdenes dentro de esa línea administrativa que puede ir del presidente, el jefe de gabinete, un ministro, un secretario, un subsecretario, porque toda esa línea está interferida por distintas terminales políticas propias de esta construcción tan anormal que se ha dado con la designación del candidato Fernández, hoy presidente, a través del dedo de la señora de Kirchner. Y bueno, esto lo pagamos los argentinos, lo estamos pagando en términos, como vos bien dijiste, educativos, de salud, sanitarios. La salud no es solo enfermarse y morirse o enfermarse y recuperarse de COVID, sino también la salud psicológica y la salud física en todos los aspectos de la salud física. Lo estamos pagando en términos económicos. La Argentina es la economía a la que peor le fue el año pasado y es la que más va a tardar en recuperarse de todos los países emergentes del mundo. Y además tenemos un gobierno que está súper ideologizado, que toma decisiones para alejarse de quienes nos pueden ayudar, porque el mundo, como decía Mauricio Macri el otro día en con Juana, el mundo puede vivir sin la Argentina. El problema es que la Argentina no puede vivir sin el mundo. Y el segundo problema es que este gobierno optó por una parte del mundo que es autoritaria, que no es transparente y que además no tiene tantos recursos para ayudarnos como otras partes del mundo, liberales, democráticas, abiertas, capitalistas, sí podrían facilitarnos esos recursos. Sí, por una parte del mundo que le va casi como a nosotros, alguno mejor, alguno peor, pero que no les va tan bien, sería. Bueno, es una situación particular en el mundo y todos también venimos viendo que todas las economías el año pasado, por ejemplo, cayeron, pero ya la economía de Estados Unidos empezó a recuperarse, las economías europeas empezaron a recuperarse y a las economías de los países medios o emergentes como la nuestra les cuesta más, pero a la Argentina le cuesta mucho más que a todas,
¿Por qué nos cuesta mucho más que a todas? Porque arrastramos problemas de muchos años, por ejemplo, de que seguimos creyendo, y quizás este es el final de ese periodo histórico de la Argentina, que se puede pedir crédito y gastar sin pagar las deudas, y gastar, gastar y gastar para ganar elecciones. Y la verdad es que es como en la casa de cada uno, si vos gastás más de lo que entra y vas acumulando esa deuda a lo largo de los años, un día vienen y te ejecutan la casa, o te ejecutan el auto, o no tenés nunca más una caja de ahorro en el banco, o siquiera una billetera electrónica, porque nadie confía en vos. Y el problema de la Argentina es un poco ese, ¿no? Que a lo largo de la historia, más allá del interregno de 4 años de Macri, tuvo, digamos, tiene una historia muy complicada en términos de romper contratos, de no pagar sus deudas, de hacer este tipo de internamente discursos nacionalistas, ideológicos, que en realidad no ayudan, porque pareciera como, a mí algunas veces yo lo escucho el presidente o la vicepresidenta, que no habla mucho en realidad a sus voceros, y ellos pareciera que piensan que vivimos en un termo y que el mundo, eh, los embajadores, las embajadas, los empresarios internacionales que tienen inversiones en la Argentina, pareciera que no les interesan las cosas que ellos dicen o que no las pueden traducir a su propio idioma. Y tienen esa cosa insular de estar metidos adentro de un termo que le hace mucho daño al país. Se agitan banderas populistas, demagógicas, nacionalistas, de que todo es fácil, voluntaristas. Vos hablas de gestión y esto es puro voluntarismo. Y la verdad es que desde más o menos Sarmiento para acá, para no decir Rivadavia, sabemos que con el voluntarismo no llegamos ni a la esquina, que las políticas sanitarias, educativas, económicas, fiscal, la que vos quieras, hay que programarla, hay que proyectarla, planificarla, y lleva mucho tiempo y esfuerzo ponerlas en marcha, implementarlas, revisarlas, mejorarlas a lo largo del tiempo. Bueno, vos hablas de esto de la relación con el mundo, ¿no? Y a ver, durante la presidencia de Mauricio Macri se hizo un gran trabajo de, si querés, revinculación, inclusive con esto de la participación en la OCDE. Por estos días el informe de la OCDE de que la recuperación de la Argentina podría llegar para el segundo semestre del 2026. Vos en general sos un optimista, ¿sí? Sos un optimista en términos de se puede bajar el gasto público, ¿sí? Eh, ¿Crees que hay futuro más o menos cercano? Mira, siempre hay futuro, no sabía que lo habían proyectado, pero me parece que la recuperación es volver a lo que estábamos antes de la pandemia. Creo que ellos entienden eso por recuperación, con lo cual es mucho tiempo de sufrimiento y de dolor el que queda por delante. Me parece que el problema que tenemos hoy es que hay personas muy ideologizadas que pueden tomar decisiones erróneas que nos cuesten todavía mucho más alcanzar esa recuperación en términos económicos. Y de nuevo, si la economía no funciona, no funciona la salud, no funciona el trabajo, no funciona el mundo, no funciona el país. Eh, a ver, aquí hay un gran trabajo por hacer, nosotros lo habíamos empezado en materia de transparencia, el uso de los recursos públicos, de tratar de ser eficientes en cada peso que entra, invertirlo o gastarlo en lo que corresponde y no gastar de más, tratar de llevar toda esa transparencia a las provincias para que también las provincias ajusten su cinturón en el buen sentido, lo digo, ¿no? Hay mucho dinero que se despilfarra, hay cosas que se pagan con sobreprecios, que pueden ser por ineficiencia o puede ser por corrupción, no lo voy a discutir ahora, pero algunas veces, si nos ponemos a comprar lo que se paga una resma en las distintas jurisdicciones, una resma de papel que por Mercado Libre vale lo mismo para todos en las distintas jurisdicciones del país, nos sorprendería ver lo que es pagar un precio excesivo o directamente estar entongado y pagar un sobreprecio con el proveedor o ser el dueño de la empresa que provee las resmas en una municipalidad, por ejemplo. Y todo eso es una cadena de despilfarros que son trágicos, porque esos son pequeños, como pequeñas goteras de recursos públicos que se van a bolsillos privados, digo, puede ser de políticos, de empresarios vinculados a políticos, y hay bolsillos más chiquititos y bolsillos mucho más grandes, dependiendo del nivel de, vamos a ponerlo así, el despilfarro, la ineficiencia o la corrupción de un contrato o de un manejo de una partida presupuestaria. Entonces, fíjate vos, yo siempre me acuerdo y cada vez lo pongo más como ejemplo. ¿Te acordás la reacción que tuvo la gente de los movimientos sociales? No quiero hacer nombres de nadie. Cuando se dijo que en la administración de Macri se estaba estudiando
pagar los subsidios y los planes sociales, los beneficios sociales a las personas a través de las billeteras electrónicas en los teléfonos celulares. Eso era Sí. que a cada persona le llegaba a su teléfono directamente el dinero que le corresponde por una situación temporaria o de pobreza o de emergencia. Y eso generó, bueno, un escándalo por parte de actores corporativos que son los jefes de los movimientos sociales que tienen intereses. Cuando recuerdo también, Federico Sturzenegger era presidente del Banco Central, dijo, se terminan los reportes en papel. No salen más los bancos, se comunican con sus clientes a través de correo electrónico y te mandan los resúmenes de cuenta, todo por correo electrónico. No te llega más el resumen de papel a tu casa. ¿Quién fue el primero en oponerse a esa medida? No me Moyano. acuerdo. Claro. Moyano, no que sé. está vinculado con alguna que otra empresa de correo privado, el correo argentino, donde también hay intereses hoy políticos muy específicos de un sector vinculado a Cristina Kirchner. ¿Por qué no llegan las vacunas de Pfizer? Bueno, uno puede hacer un montón de análisis. También hay otro, Pfizer en todo el mundo, cuando firma el contrato, dice yo proveo la vacuna, pero también el transporte, desde mi laboratorio en donde esté hasta la puerta de su vacunatorio. ¿Y quiénes transportan en la Argentina? Desde el exterior, Aerolíneas Argentinas. Pfizer no lo acepta. No, O sea, Pfizer las condiciones transporta que con... Pfizer no acepta, por ejemplo, es llevarlo en aviones que no sean los que ellos proveen, porque tienen las condiciones de refrigeración que la vacuna Exacto, necesita. Pfizer hizo un trabajo para licitar eso entre FedEx y UPS, que de hecho lo está haciendo UPS en la mayor parte del mundo, ¿sí? Porque de hecho tiene toda una división que es para trasladar medicamentos. O sea, es una empresa que tiene experiencia en eso, una empresa americana, ¿sí? Entonces, Bueno, lo primero que vos haces, lo primero que le dicen es, no, mira, yo te voy a poner la aerolínea. No, bueno, mire, no, pero yo, justamente para garantizar que mi vacuna llegue bien y no haya ningún problema, yo pongo la aerolínea. En mi contrato viene la aerolínea. Y cuando llego al país, cuando toco tierra, yo la distribuyo con mi propio sistema de distribución por tierra, porque también yo, laboratorio Pfizer, garantizo la calidad de la distribución y que la vacuna llegue a donde tenga que llevar. Bueno, no pasó. O sea, después podemos hablar un montón de otras situaciones con respecto al contrato fallido con Pfizer. Pero para mí las dos principales es que aquí hay dos actores corporativos muy vinculados a la política que dijeron, no, este contrato no sale. Después hay cuestiones ideológicas, geopolíticas, la que vos quieras, corrupción, ineficiencia. Podemos ir abriéndolo el panorama. Pero cuando vos ves el mapa corporativo de la Argentina, que son esos intereses que van bloqueando las distintas posibilidades del país, de las personas, de los grupos sociales, de las provincias, del que sea, aparecen estos personajes. Aparece Aerolíneas Argentinas que dicen, no, la vacuna la traigo yo y entonces me mando la épica de la Sputnik. O aparece Moyano y sus correos privados, o el correo argentino manejado por la Cámpora, que dice, no, en el país, por tierra, la vacuna la llevo yo a los vacunatorios de Baradel en la provincia de Buenos Aires, porque los intendentes no vacunan si no son del Frente de Todos. Y esto es lo que está pasando en la Argentina. Si no queremos ver esto, o sea, hay una destrucción completa, una apropiación completa del Estado para un partido, ni siquiera para un partido, diría para un grupo de personas, que refleja una forma de entender la política y la forma también en que muchas provincias se hace política. Porque en Santa Cruz funciona todo así, en La Rioja funciona así, Bueno, en ahí Formosa tenemos un dato de funciona color, esto de que fuiste declarada persona no grata en Formosa y en Santa Cruz, ¿no? Nos reíamos y te queríamos preguntar, Waldo Wolf, que fue declarado no grato en Formosa, estaba orgulloso de eso. ¿Qué te pasa a vos con esto de... A mí me parece justamente que cuando a mí me declararon persona no grata hace muchos años en Formosa, porque yo había pedido la intervención federal de Formosa, creo que por 2011 o una cosa así, vinculado a las violaciones de derechos humanos de la comunidad Com y otras poblaciones aborígenes en la provincia de Formosa. Y el pedido de intervención federal era sobre los tres poderes, porque no alcanza con la intervención del gobernador si el gobernador maneja toda la justicia formoseña, como había pasado o había sucedido hace tantos años en Santiago del Estero. Ahora el problema es, ya que toco el tema de Santiago del Estero, ¿qué pasó en Santiago del Estero después? Hubo una nueva constitución, pero llegaron los Zamoras y se turnan en el poder
una le toca al marido, la otra le toca a la esposa, una le toca al marido. Entonces acá tenemos que romper con una cultura que es autocrática, cuasi feudal, que Feudalista. gobierna muchísimas provincias argentinas, basado en la opresión, la falta de transparencia, la violación de las libertades, la violación de la libertad económica. Hay gente que si no paga, no comercia. Hay gente que si no se somete a la voluntad del gobernador, eh, no tiene su empresa. Y estas cosas pasan en las provincias. Por más que nosotros no querramos verlo, suceden. Ayer me contesta Mansur o me mandan a contestar a alguien de Mansur por lo que había dicho Mauricio sobre el expediente electrónico. Y la pregunta es, ¿hay expediente electrónico o no hay expediente electrónico que hace todo más transparente en Tucumán? No hay. Entonces, más que enojarse Mansur y hacer un ápero Macri, debería responder porque en Tucumán, que es una de las provincias con más pobreza y desigualdad de la Argentina, los recursos se siguen manejando con una libreta de almacenero, cuya terminal es el gobernador hoy Mansur, y hace un tiempo era el Perovich, acusado de abuso sexual por su propia sobrina. Bien, ¿qué te pasó el año pasado cuando la Oficina Anticorrupción se retira, sí, como creyente de una cantidad de causas en las que el Estado, sí, estamos hablando de Félix Kraus diciendo que en realidad no tenía recursos ni personal? Mira, a mí, a ver, puedo tener una visión personal y responder a eso y no lo voy a hacer. A mí me duele por la Argentina. Sobre todo hoy me duele más ver cierta inamovilidad en esas causas que viene un poco por la ralentización o el letargamiento de la justicia, de fiscales y jueces, que amparados en el problema de la pandemia, vamos a ponerlo así, van más lento de lo que uno quisiera y de lo que deberían ir. A esta altura nosotros deberíamos tener fecha de inicio del juicio de Otesur y Sauces, por ejemplo, y no la tenemos. Entonces esas son las cosas que a mí me preocupan más, que que sectores de la justicia argentina, presionados por sectores de la política, hayan aprovechado la pandemia para ralentizar las investigaciones y los juicios de corrupción, algunos que ya estaban en marcha y otros que están esperando que se les ponga fecha de inicio. Esto también atenta contra el propio interés de la señora de Kirchner, porque el tiempo vuela, y así como nos vuela a todos nosotros, también le vuela a ella, y el panorama electoral para el gobierno de Alberto y Cristina de Massa, como digo yo, los Fernández de Massa, no me parece que sea muy auspicioso. Si ella quería controlar o intentar controlar el resultado de alguno de esos juicios, se le está yendo el tiempo como agua entre los dedos. Y eso puede generar lo que ya estamos viendo, ¿no? Reacciones autoritarias, buscar reformar la ley del Ministerio Público para echar a Casal y poner un procurador o una procuradora que le responda directo a Cristina, que pueda presionar y cambiar fiscales de las causas, interferir en las investigaciones. Entonces, esas son las cosas que hoy tenemos que cuidar, que tiene que cuidar la oposición. Yo hablo no soy legisladora, en este momento vivo de mi trabajo profesional, pero sí como ciudadana activa y con experiencia, porque lo vi, porque lo viví, porque sé lo que significa la democratización de la justicia o la transparencia de la justicia en manos de personas como Soria, Tailade, manejados por el Instituto Patria y por Cristina Kirchner. Bueno, justamente por eso te estábamos entrevistando, por eso mismo, o sea, porque lo conoces y lo viviste y lo pasaste. Y esto que en realidad decías de la Oficina Anticorrupción, más allá, a ver, de que existe desde el gobierno de la Rúa y que hizo muchas cosas importantes, lo cierto es que toma notoriedad a partir de que vos ocupás ese cargo, ¿sí? La verdad es que le das una importancia y un carácter que tal vez el resto de la gente no lo conocía. La verdad nadie, a ver, lo hablábamos cuando preparábamos la entrevista. La Oficina Anticorrupción, creo que nos enteramos una cantidad de argentinos que existía a partir de la presidencia de Mauricio Macri, con vos en el puesto. Mira, sí creo que es así, porque mucha gente me escribía y me decía, pero esto lo creó Macri, esto, ¿cuándo apareció? A ver, ahí me parece que se combinaron varias cosas.
Primero que él decide designar a alguien, ustedes no lo dijeron en mi currículum, pero yo durante los 8 años previos a llegar al Congreso trabajé en Poder Ciudadano, que es el capítulo argentino de Transparencia Internacional, y durante ya casi 20 años trabajo temas de transparencia y de calidad democrática. Entonces, no soy solo una persona que era diputada y era del PRO, yo conozco mucho y conozco mucha gente y conozco muchos casos, y justamente ahora mi trabajo profesional es para ayudar en otros países a mejorar las políticas anticorrupción y las políticas de transparencia. Entonces, algunas veces durante mucho tiempo tuve que tolerar como buena funcionaria pública y callar que se dijeran muchas difamaciones sobre mi formación académica. Y creo que nosotros, lo que sucedió ahí es que él puso a la persona que, digamos, me designa a mí, por supuesto, con el acuerdo del ministro de Justicia, con el acuerdo del jefe de gabinete, de la vicepresidenta, porque ellos sabían perfectamente cuál era mi trayectoria anterior a llegar a la política y qué conocimiento y qué relaciones también en el mundo yo podía aportar a mejorar la imagen de la Argentina en materia de transparencia. Y bueno, un poco hicimos de todo, hicimos mucho ruido, se me atacó mucho porque creo que fui tan eficiente que por eso se me ataca mucho. Yo siempre digo, si vos sos alguien que no toca intereses, nunca te van a atacar, nunca van a hablar mal de vos. Si vos tocas intereses en un país con una corrupción sistémica y tan profunda, porque no es solo un policía que pide una pizza en una pizzería, estamos hablando de presidentes que montaron aparatos para robar, aparatos desde el Estado para robar. Creo que si vos tocas esos intereses, como lo hicimos nosotros, como lo hizo Mariano Federici en la Unidad de Información Financiera, como trabajamos también con primero Abad y después con Cuccioli en la FIP, para entender cuáles habían sido los entramados y qué teníamos que cambiar para que no volviera a pasar, y cómo teníamos que encarar, en todo caso, los litigios estratégicos en los tribunales, que no eran todos, iban a ser los más importantes. Bueno, eso trae costos, y el costo en mi caso ha sido proporcional a lo que yo creo ha sido nuestro éxito, que es la difamación sistemática durante 4 años. Yo me reía porque ahora todos descubrieron a Tomás Méndez, que lo echaron de C5N, y yo fui objeto de sus burlas, sus difamaciones y sus operaciones, no solo 4 años, incluso el año pasado cuando yo ya no era funcionaria pública. Bueno, de Entonces hecho, uno mide, esto lo vos medís tu hablábamos. peso de acuerdo a la reacción, ¿viste? No, escuchá esto que te va a preguntar, esto que te va a decir Maru. No, 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 porque, a ver, tuviste, sí, fuiste golpeada, catarata de denuncias, dos cosas que lo pensábamos. Por un lado, cierto alivio saliendo de la función pública, más allá de que evidentemente sos una apasionada de lo que hacías. Y por otro lado, nos preguntábamos con Laura si crees que fuiste como más golpeada siendo mujer y ocupando ese cargo que si tal vez lo hubiese ocupado un hombre. Pero esas son como dos opiniones muy personales tuyas. Todos los comentarios que recibimos muchas mujeres en la función pública son siempre, incluso sobre nuestra gestión, todas las críticas o los comentarios son siempre más duros, eh, más fuertes. Por eso a mí también me gusta ser picante y criticar con el mismo nivel de enjundia a los funcionarios varones, incluso a otras mujeres, porque yo no creo en esa diferencia. Creo que si uno hace las cosas mal se lo tiene que criticar. Lo que no me parece es que haya que apelar a la mentira o a la difamación, a la calumnia o a la denigración de ninguna persona. Y en todo caso se nos juzga por los hechos. Nosotros mejoramos la posición y el puntaje de la Argentina en el índice de transparencia internacional bastante, como nunca había sucedido antes, en menos de 4 años, arrastrando 12 años de robo sistemático a las arcas del Estado. Dejamos muchísimas nuevas normas, muchísimas reglas nuevas, también administrativas de funcionamiento, desde el expediente electrónico hasta tratar de trabajar preventivamente para evitar conflictos de intereses de los funcionarios. Y hoy te encontrás, por ejemplo, con que libre, así como si fuera un pajarito libre por el mundo, Ginés González García da un reportaje y dije, sí, soy amigo del señor Sigman desde que íbamos al colegio, lo conozco desde que íbamos al colegio, cuando todo el mundo sabe y hay que buscar y hacer un poco de archivo cuáles son las relaciones y las vinculaciones, vamos a ponerlo así, institucionales
de Ginés González García y el señor Hugo Sigman y sus laboratorios en la Argentina. Entonces, me parece que las diferencias se empiezan a notar con el tiempo. Está bueno uno tomarse vacaciones, no vacaciones, porque yo estoy muy prendida, como habrán visto en los debates públicos, pero tomarse un tiempo para reflexionar, para aprender, para mejorar y también para trabajar de otra cosa, porque no siempre hay que trabajar de político en la vida. ¿Te da ganas de volver al ruedo en función de las legislativas o en función del próximo periodo? Más allá de lo Mira, que... yo ahora estoy trabajando por unos meses, tuve una beca a principios de año donde estuve estudiando bastante sobre, bueno, las nuevas tendencias autoritarias, autocráticas en el mundo en contra de la democracia y qué pasa con todas estas campañas globales de difamación y de mentiras y de, bueno, todo lo que vemos a través de redes sociales o incluso a través de otros mecanismos. Ahora estoy haciendo algún trabajo, un par de trabajos profesionales y me gané otra beca a la cual le voy a dedicar tiempo casi al final del año para estudiar más sobre digitalización e inteligencia artificial y cómo aplicarlo a las democracias y a los mejores gobiernos. Y el año que viene espero también, porque en eso estoy, estar estudiando un año más sobre algunos temas que a mí me preocupan y que vienen como medio al caso, que es la educación para la democracia y el progreso y la prosperidad, que es un poco lo que yo vengo recogiendo de mis lecturas de Sarmiento y mi curso sobre Sarmiento. Eh, y me entusiasmé, sobre todo por lo que nos va a dejar el COVID, que es una tragedia educativa en la Argentina, pero también en toda América Latina. Y bueno, cómo trabajar pensando fuera de la caja en la inclusión educativa, quizás en un nuevo sistema o en nuevos sistemas o nuevos mecanismos de educación que estén muy vinculados al trabajo para dar oportunidades a miles de jóvenes que las pierden, porque la verdad es que nadie está pensando en ellos hace mucho tiempo, y menos ahora. Bueno, y ahora como para dejarte, para no robarte más tiempo, como para el cierre, en un momento donde la educación está en crisis, clases presenciales sí, clases presenciales no, contanos un poco esto del curso de Sarmiento, ¿sí? Que no sabremos qué haría Sarmiento en este momento si estuviera. Mira, Sarmiento probablemente lo que haría es recolectar las mejores experiencias que se han dado en materia educativa en el contexto de pandemia, saldría de viaje por el mundo, a aprender, a entender, a vivir la experiencia, a conocer y a traer esas mejores ideas y los mejores contactos para ponerlo en práctica cuanto antes. Construir el consenso o imponerlo con la fuerza de la pluma inflamada de Sarmiento, no ir empujando a la sociedad hacia eso. Yo lo que veo, y vos dijiste que yo era optimista, yo veo una flama cívica que se encendió a partir del cierre de las escuelas el año pasado, que es el movimiento de padres organizados, también aulas abiertas. Hay otros movimientos de docentes que están pensando no en el mundo sindical, sino en el mundo educativo, de qué pueden hacer, cómo pueden hacer, si vamos hacia sistemas híbridos en las grandes urbes o no. Hay muchas cosas que están sucediendo y creo que desde el Congreso Pedagógico de 1984-85, cuando volvió la democracia, esta es la primera vez que tantos miles de padres e incluso sus hijos, alumnos de primaria y secundaria, se movilizan por su derecho a ser educados. Y esta es una buena noticia porque cuando pensamos en educarnos y vivimos eso no solo como un derecho, sino como una necesidad fundamental y esencial para movernos en la vida hacia un lugar mejor, estamos pensando en la democracia. Entonces, porque es la democracia también la que nos permite como forma de gobierno y como régimen político avanzar y mejorar en nuestra vida y vivir dignamente y ser felices, donde la educación tiene un valor central como el trabajo. Entonces, por eso yo te contaba que el año que viene estoy pensando en hacer un trabajo de investigación sobre cómo conectar estas patas, ¿no? Cómo pensar nuevas formas educativas para formar no solo personas que accedan al mundo del trabajo, que es un mundo nuevo, porque es un mundo que está cambiando mucho más rápido de lo que nosotros creemos, y también cómo formamos buenas personas, que era lo que le preocupaba fundamentalmente a Sarmiento. Sarmiento quería que nosotros supiéramos, obviamente, leer, escribir, sumar, restar, poder comunicarnos, porque esta iba a ser una tierra de inmigrantes y todos teníamos que hablar español para construir una cultura común,
pero también le preocupaba mucho que tuviéramos acceso a las cosas bellas, a las pinturas, a la música, a los monumentos, a los parques, para formar nuestra alma, ¿no? La materia espiritual de las personas, que es tan importante. Y bueno, trabajar un poco eso va a ser parte de mi objetivo del año que viene, espero, así que estoy esperando una respuesta, pidan buena energía para mí. La mandamos. Absolutamente la mandamos. vigente, aparte, y absolutamente vigente de lo que nos va a dejar esto, de lo que nos va a dejar casi 2 años sin escuela de los chicos, no en capital, pero sí en provincia. Imaginamos todos que van a ser 2 años sin escuela, o sea, de una vigencia y para igualar nos va a llevar mucho tiempo y mucho trabajo. Sí, nos va a llevar mucho. También por eso hay que pensar, como dicen los americanos, fuera de la caja, porque si nosotros seguimos adentro de la caja nos vamos a seguir topando con Baradel y con esos sindicatos nefastos que la verdad que tienen atrapados también a muchos docentes, que tienen que empezar a liberarse de esas prácticas sindicales que no tienen nada que ver con la educación, ni siquiera con la formación docente, ni con el bienestar de los maestros en la Argentina. Eh, yo fui docente en la universidad muchos años y sé, digamos, sé lo importante que es estar, aunque haya un paro, adelante de un aula y acompañar a los alumnos todo el tiempo. Así que lo que queda es un agujero que hay que llenar, pero hay que llenarlo con creatividad, con ideas y desde mi punto de vista también con eso que se llama, como escribió Flaubert, la educación sentimental, ¿no? Que es qué le ponemos a nuestro cerebro, pero también con qué cosas lindas de la cultura podemos impregnar el alma de nuestros chicos y nuestros jóvenes para que puedan sortear este momento difícil lo más rápido posible, porque las herramientas las tienen, nunca está perdido. Yo he visto que hay personas de 40, 45, 50 años que perdieron el trabajo el año pasado, no sabían qué hacer y se pusieron a estudiar y aprendieron a través de la computadora a programar y hoy trabajan como programadores para el mundo. Entonces siempre las personas tenemos un talento, una herramienta que no sabemos que tenemos y creo que hay que ir ahí, ¿no? A buscar en cada persona que es una mina de metales preciosos qué puede dar, para que se dé cuenta que tiene mucho para dar. Y esa es Argentina solidaria en el buen sentido, la que tiene que abrirse a pensar por fuera de la caja para no encontrarse con los mismos actores que van a intentar matar, porque esto es parte de las tensiones entre la civilización y la barbarie, diría Sarmiento, van a tratar de tensar y de llevarnos siempre hacia atrás, de llevarnos hacia el atraso, ¿no? Es esa pulsión, que no es solo acá, es en el mundo, eso es histórico, estos son los siglos y los siglos, sobre todo los últimos, ¿no? Entonces cuando vos ves el fanatismo religioso o el terrorismo islámico, por ejemplo, en realidad ahí lo que estás viendo, diría Sarmiento, es el atraso frente a la prosperidad, la civilización, los avances tecnológicos, la cultura, el desarrollo que logró el mundo, la humanidad en los últimos 200 o 300 años. Así que bueno, lo miro con esta distancia, esta perspectiva histórica y también presente para pensar ideas con creatividad. Y vos me preguntaste si iba a volver al ruedo. Bueno, en el 23 veremos. Por ahora estudio. Una maravilla. Laura, un gusto escucharte, un placer realmente escucharte. De verdad, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en este especial de salud, hoy con el doctor Gonzalo Pérez Marc, que es médico pediatra, director del Departamento Materno-Infantil del Hospital Militar. Tuvo un rol central en el ensayo clínico en uno de los más grandes del mundo, que fue la fase 3 de la vacuna Pfizer, junto al doctor Fernando Pollack y Romina Lipster, de la Fundación Infant, de la que también es parte. Trabajó como científico en el trabajo que se realizó sobre el valor de plasma de adolescentes en los 3 primeros días de contagio de COVID, y hoy está frente a un nuevo desafío, que es liderar en Argentina la fase 3 de la vacuna de origen vegetal, que ya nos contará de qué se trata,
desarrollada por el laboratorio canadiense Medicago y la inglesa Glaxo. Dije bien, Gonzalo, igual tenés un CV como enorme, pero... Sí, no hay problema. Y ¿Cómo les va? ¿Todo bien? traíamos el LinkedIn completo. Sí, gracias primero por aceptar la invitación. Y la verdad, bueno, te has vuelto sumamente visible en los últimos días por esto último que acaba de contar Maru. Y a ver si nos contás un poco de qué se trata esta nueva vacuna y básicamente en qué se diferencia de las demás. Bien, bueno, primero gracias por invitarme. La verdad es que es una plataforma de vacunas. Plataforma le decimos al tipo de vacuna, ¿no? Es decir, cómo se produce. Para hacer una breve introducción, recuerden que tenemos varias plataformas que ya vamos conociendo, que son muchas históricas de la realización de vacunas, pero que la gente no las conocía. Están las vacunas que son a virus vivo atenuado, o sea, cuando agarran un virus y le sacan el poder de infectar y entonces genera una leve respuesta inmunológica. Y esas son las vacunas que llevan más tiempo investigar y todavía se están investigando en fase preclínica o fase 1 o fase 2 todavía. Después tenés las vacunas a virus inactivo. Son aquellas vacunas en donde lo que se hace es que se mata el virus, pero se le deja parte del virus, entonces uno hace la reacción inmunológica a un virus que en realidad no lo puede infectar, ¿no? Tenemos algunas de las vacunas chinas, por ejemplo, son a virus inactivo, ¿no? Después tenés la de Sinopharm, por ejemplo. Después tenés las vacunas recombinantes, que son vacunas de proteínas, o sea, agarran y generan una proteína, o sea, alguna parte del virus, que en general en el coronavirus es la proteína spike, la proteína de la espiga, esa que sale y que le da la forma de coronita, que es la que genera una respuesta inmunológica muy, muy importante. Entonces se agarra esa proteína y se la hace sintéticamente la vacuna de Novavax, por ejemplo. Después tenés las proteínas a vector viral. Lo que se hace es que se agarra un pedacito de la genética del virus o de la proteína o de lo que fuere, se lo introduce en otro virus, algún virus que no genere enfermedad en el ser humano, y con eso se lleva, con ese vector viral, se lleva la vacuna. Todas las que son de adenovirus, tanto de chimpancé como la de AstraZeneca como humanos. Tenemos Sputnik, CanSino, Janssen. Y después tenés que son diferentes adenovirus, una adenovirus 5, otra 26, la otra mezcla los dos. Y después tenés también las de ARN mensajero, estas vacunas nuevas que yo te diría que son el futuro totalmente, que son como la de Moderna, Pfizer, CureVac, que lo que hacen es meten el código genético de esa proteína y se genera la proteína dentro de las células en el organismo y eso genera una respuesta inmunológica muy, muy buena y son vacunas muy seguras. ¿Por qué te hago esta introducción? Porque esta vacuna nueva viene a sumar una plataforma más. Si bien uno la podría catalogar dentro de las recombinantes de alguna manera porque son muy sintéticas, son hechas en laboratorio, tiene una característica que son el tipo de vacuna que se llama VPL en inglés, con P corta, que es Virus Like Particles, que en español es partículas similares a virus. ¿Qué significa esto? Y acá vamos a la vacuna esta particularmente de origen vegetal, como le llamamos, porque en realidad participa en su formación una planta. La planta se llama Nicotiana benthamiana, es una planta del norte de Australia, que se usa bastante en virología vegetal. Con esta misma plataforma se han hecho vacunas, y con esta misma planta, vacunas para la influenza A y B, para la vacuna de la gripe, la cuadrivalente, por ejemplo. Sí que se conoce la plataforma, y se hizo para el coronavirus, en este caso, una vacuna en donde vos tomás el ADN de la proteína Spike, no el ARN, el ADN, para que codifique para esa proteína, y metés con una bacteria, una agrobacteria, que que no afecta al humano, metés con esa bacteria adentro de esta planta el ADN de la proteína. La bacteria le dirige adentro de la planta, que sí la infecta a la planta, pero no al humano, le dirige la transcripción del ADN para que forme finalmente a la proteína que vos querés formar. Ahora, esta planta tiene una característica muy interesante. Esa proteína no la genera sola, aislada, no es que vos tenés un pedacito del virus falso como para generar una respuesta inmunológica, que eso podría ser útil, sino que hace algo mucho más interesante. Genera como una membrana lipídica, una membrana de grasa, en donde mete a estas proteínas en grupitos de 3, en trímeros, por toda la membrana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos terminás de ver ese proceso que se da dentro de la planta, lo que obtenés es como si fuese toda la cáscara del virus, con las proteínas ubicadas en grupos de 3, en la membrana lipídica, exactamente igual que el coronavirus, pero sin el virus, porque nunca tuviste el virus.
Entonces lo que estás generando adentro de esa planta es una partícula que es muy similar al virus, recordemos que se llaman partículas similvirus, muy, muy parecida, que no tiene capacidad infectante, como si tuvieses el esqueleto, pero no el cuerpo ni funcionar a la persona. Entonces, vos lo que sacás de esa planta es una partícula que es exactamente igual al coronavirus, sin el virus. Esto está buenísimo, porque cuando vos se lo introducís a una persona en forma de una vacuna, genera una respuesta inmunológica como si fuese el virus. Es decir, tiene la robustez, la completitud, digamos, y la magnitud y duración como si fuese realmente la enfermedad. Al fin y al cabo eso es ideal para una vacuna, porque las vacunas son simuladores de enfermedades. Vos lo que querés es simular una enfermedad para que vos generes las defensas, estés protegido contra esa enfermedad sin tener la enfermedad. Ese es el riesgo de las primeras que dijimos, los virus vivos atenuados, ¿no? Que te pueda generar la enfermedad. Y por eso dura más y son más lentas los desarrollos de esas vacunas, pero después cuando las tenés y funcionan bien son buenísimas porque tienen esta característica. Y por otro lado, no tenés la desventaja de las otras vacunas, que es que como no tienen el virus, como no tiene una partecita del virus incompleta, o simplemente genera una reacción intermedia, en realidad lo que pasa es que la respuesta inmunológica, no te vas a enfermar nunca, pero la respuesta inmunológica es más incompleta, ¿sí? Las de ARN mensajero han demostrado ser vacunas excelentes en este sentido, pero estas de partículas similvirus vienen a cubrir un lugar también que se suma, te diría, a la mejor plataforma de vacunas que hay, que es ARN mensajero, o la recombinante como la de Novavax, que generan respuestas inmunológicas muy, muy completas. Cuando hablo de completas, es no solo en la generación de anticuerpos, que es la parte que se llama la inmunidad humoral, sino en la que termina siendo la inmunidad más importante del cuerpo, que es la inmunidad celular. Toda esa cascada de eventos que tiene que ver con linfocitos B y sobre todo con linfocitos T, pero con la generación de un montón de intermediarios inflamatorios, ¿sí? Han escuchado las citoquinas, han escuchado hablar de interleuquinas, de interferón, bueno, todo eso que uno no mide en laboratorio habitualmente, no se mide en los laboratorios que uno se saca sangre, pero que es lo que mejor memoria y más activa defensa deja dentro de una persona cuando vos tenés contacto con la enfermedad. Y estas vacunas las hacen muy, muy bien. Y fíjate en qué punto esto es importante, que cuando vos ves la gran cantidad de gente que se contagió con coronavirus en el mundo, los cientos de millones, que la gran mayoría fueron asintomáticos y ni se enteraron, y cuántos habrá, ¿no?, que no se enteraron. Cuando se miden los anticuerpos, en realidad la gran mayoría no tiene anticuerpos dosables, porque los anticuerpos bajan rápidamente o se generan poquitos. Pero sin embargo, muy poquititas personas se reinfectan. Es decir, que evidentemente quedan con una memoria celular, esta que yo te digo que no se mide, que es excelente. Por eso es importante, con esto te cierro si querés, para la fase 3 hacer los estudios como se hacen, porque los hacemos con gente en el terreno. Gente, la mitad recibe vacuna, la mitad no recibe vacuna, y te fijas quién se infecta. No te basás en medirle nada más que los anticuerpos, ¿sí? Por supuesto que esa medición de los anticuerpos, si es muy fuerte y muy importante, es un gran indicador de cómo te va a funcionar probablemente la vacuna. Pero no se basa solo en eso. Por eso las pruebas de eficacia lo que hacen es ver, bueno, cuántos se enferman y no se enferman, sin tanto preocuparse por los laboratorios, que sí se miden y se sacan, pero ves en el terreno qué pasa, ¿sí? Por eso tampoco tiene sentido, una vez que estás vacunado con una vacuna de altísima eficacia, medirte los anticuerpos para chequear si está funcionando bien la vacuna. Porque la vacuna depende de un montón de cosas más para funcionar. Se mediría cuántos se enferman y no se enferman y cómo se enferman, ¿no? Los que se enferman. Absolutamente, y por eso las eficacias, vos te pones lo que se llaman los endpoints primarios, los objetivos primarios y los objetivos secundarios. La gran mayoría de objetivos primarios de las vacunas que se han probado para probar la eficacia es que vos no te contagies que si te contagias o no te contagias, que no hagas síntomas por la enfermedad, ¿sí? Entonces, a los 7 días de aplicada, la última dosis que te tengas que dar, ¿no? Entonces, se supone que vos te das las dosis, 1 o 2, las que correspondan según el diseño de la vacuna. 7 días después ya genera la respuesta inmunológica, bueno, a partir de ahí, ¿cuántos se contagian en un grupo con síntomas y cuántos se contagian con síntomas en el otro? Eso no te impide a vos medir, y esas son las eficacias que vos ves, 95%, 93%, 65%, 70%, pero eso no te impide a vos medir objetivos secundarios. Por ejemplo, ¿cuántas personas se ponen graves con eso? ¿O cuántas se mueren? En esos objetivos secundarios, las eficacias han subido al 100% en casi todas las vacunas. Es decir, que eso te demuestra que más allá de que la vacuna te prevenga o no de la enfermedad leve de coronavirus, en menor o mayor medida, para evitarte la enfermedad grave y la muerte, son todas excelentes. Por eso es que hinchamos tanto en que sí hay vacunas mejores que otras, pero para lo que queremos, para el coronavirus, son todas excelentes. Gonzalo, ¿y esta es de una dosis o de 2 dosis?
Esta particular son 2 dosis, una al día 0 y otra al día 21, algo que se ha utilizado bastante como modelo y que se va a seguir utilizando. Eso no implica que seguramente una de las cosas que se van a evaluar, y se han evaluado en otras vacunas, es en qué momento hay una clara diferencia ya que se empieza a notar entre los dos grupos, entre el vacunado y no vacunado, respecto de cuántos tienen síntomas y cuántos no. En Pfizer, por ejemplo, vos veías que a partir del día 10 de la primera dosis ya empezabas a notar una separación de las curvas respecto de cuántos se infectaban en un grupo y cuántos en otro. Por supuesto, eso te podía dar una eficacia que se está midiendo y que se ha medido más o menos al día 10 después de la primera dosis del 50 y pico %, lo cual está muy bien, porque todavía te falta la segunda dosis. Pero vos fíjate que ya con una dosis de la gran mayoría de las vacunas, pasados, no digo 10, porque Pfizer lo hace muy rápido, pero 20 días, 21, 25 de la primera dosis, aunque no te den la segunda, tenés ya eficacias bastante altas para prevenir la enfermedad. Por eso también es válido tener una dosis sola a veces en la población. Gonzalo, con esta, se abre como una gran, con la problemática de las vacunas en la Argentina, con este estudio en esta fase 3, se abre como una gran expectativa, buenos augurios, en principio en términos de producirla y tenerla acá. Bueno, ahí hay dos cosas. Argentina tiene siempre una capacidad, me parece que si vos le haces una adecuada transferencia tecnológica, aclaremos que para ciertas tecnologías una adecuada transferencia tecnológica puede ser un par de años, ¿no? Argentina podría eventualmente producir cualquier tipo de vacuna, ¿sí? Por eso Argentina, fíjate, con Brasil, con algunos países como Sudáfrica, España y qué sé yo, siempre están bregando por que se liberen las patentes, porque son esos países que no pueden hacer las vacunas porque no tienen la estructura productiva ni de investigación para hacerla, pero que potencialmente podrían hacerlas si les liberaran las patentes, ¿no? Entonces, Argentina se vería muy beneficiada con eso. Ahora, al día de hoy, ni las de ARN mensajero ni este tipo de tecnología la podrías producir acá. Uno lo que puede hacer, como hicimos nosotros con Pfizer, es garantizar que si haces un estudio grande, después Argentina esté en el primer lugar de negociación para traer las vacunas. Ya sabemos que eso no siempre funciona, pero se vuelve a abrir, ¿Qué te la puerta. pasó con eso, Gonzalo? Que Claro. después de haber participado en el estudio, que la vacuna no esté en el país. Bueno, ahora te digo, te termino una cosita de antes que te quería decir que lo que sí, y esto hay que aclararlo, todas las personas que participen en el estudio de la vacuna de Medicago van a tener, por más que reciban placebo al principio, después se vacunan sí o sí en una segunda etapa, ¿sí? Así que podés decir que vas a tener, no sé, si hacemos 3.000, 5.000, 10.000 personas, todas esas van a estar además vacunadas con otra vacuna. Como las de Pfizer, como ocurrió con los que hicieron en lo de Pfizer. Como las 6.000 personas que pasó con la de Pfizer, que están todas vacunadas. Ya han tenido placebo en un principio, porque vos el placebo lo necesitas hasta que medís en análisis interinos. En la fase 3 nunca se mide en análisis interinos la eficacia, se espera a terminar el estudio y ahí se mide. Pero en situación de pandemia lo que se hizo es hacer análisis interinos apenas tenés la cantidad de casos de infectados para chequear y ya poder empezar a usarlas aunque los estudios sigan. Entonces una vez que vos ya tuviste la eficacia, después podés vacunar a los que tuvieron placebo con la vacuna sin ningún problema, ¿sí? Más allá de que siga el estudio, y por eso las aprobaciones no son de comercialización. Fíjense que las aprobaciones son de emergencia. ¿Por qué? Porque todavía no están terminados los estudios. ¿Por qué lo de Pfizer? Bueno, mirá, la verdad que Argentina sí hizo lo que nosotros pedíamos, que era tanto la empresa como Argentina hicieron lo que nosotros pedíamos, que era, bueno, sentarse a negociar en primer lugar. Fuimos el primer país del mundo en sentarse a negociar, sacando a Estados Unidos y Alemania, que la estaban produciendo, obviamente, ¿no? Esas negociaciones se llevaron adelante, y lo que uno se entera hoy, porque la verdad que hasta ahora no nos habíamos enterado de nada, eran todas versiones, es que por una cláusula de negligencia, aparentemente, y debe haber habido alguna cuestión política más, no se avanzó y se perdió la posibilidad de tener desde enero una gran cantidad de vacunas de Pfizer, ¿no? Esperemos, entiendo que las negociaciones no están cerradas, nosotros estamos totalmente afuera de esto, porque al ser los científicos que desarrollamos el estudio, obviamente no participamos en ninguna negociación de comercialización. No, está claro, en realidad la pregunta era más qué te pasaba a vos como científico, como haber puesto el cuerpo en ese estudio. Es una frustración enorme, la verdad que es enorme, porque hicimos el estudio más grande del mundo, en una sola institución hicimos el estudio más grande de la historia de la investigación clínica. Es decir, es tan relevante lo que pasó acá, tan importante, que la verdad que eso no haya después acabado en la provisión de vacunas y con gente querida y desconocida, pero argentinos y argentinas y el equipo de trabajo y todos vacunados con esta vacuna, la verdad que es una tristeza enorme. ¿Estás vacunado, Gonzalo? Yo estoy vacunado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como personal de salud, con Sputnik. Mira, no entraste en el estudio de la Pfizer.
No podés. A ver, si hay dos personas que sabíamos que nunca íbamos a estar vacunados con la vacuna Pfizer, éramos Fernando Polac y yo. Al dirigir el estudio, es una imposibilidad absoluta que el que dirige el estudio por una cuestión de objetividad se vacune con ese producto, ¿no? ¿Y estás tranquilo con la vacuna que tenés? Sí, como te decía, lo que uno quiere con el coronavirus es no enfermarse grave ni morirse. No. De hecho, yo me contagié estando vacunado de coronavirus. Y lo tuve absolutamente asintomático. Tuve que hacer el aislamiento, por supuesto, pero estuve totalmente asintomático durante 10 días. Estuve 14 aislado, creo, porque mis hijas también se contagiaron y entonces se extiende un poco el aislamiento. Pero lo tuve completamente asintomático, estando vacunado. Eso habla de que, bueno, obviamente uno se puede contagiar, pero tenés el resultado que querés, que es no enfermarte grave ni nada. Así que yo te puedo decir que estaba tranquilo y tengo la prueba de que hay que estar tranquilo, porque por supuesto que cada tanto existen personas, esto hay que decirlo, son infalibles. Hay gente, yo te doy un ejemplo, yo soy no respondedor a la vacuna de la hepatitis B. Por ejemplo, a mí no me funciona la vacuna de hepatitis B. No genero anticuerpos, no genero defensas, nada. Me la he dado 3-4 veces, ya no me la doy más por indicación de infectología. Nunca voy a responder a la vacuna de hepatitis B. Si el día de mañana me agarro hepatitis B, voy a tener una enfermedad florida y grave, ¿sí? Entonces, y eso pasa, digo, como me pasa a mí con esto, debe haber gente que le pasa con las vacunas de coronavirus también. Entonces, cada tanto tenés a alguien que se vacuna y por ahí no llegó a generar las defensas, o tuvo alguna medicación que estaba tomando, o alguna enfermedad que tiene y no conocía, y no genera bien las defensas, y se puede enfermar. O sea, siempre hay que seguir cuidándose con las vacunas aplicadas, pero cuando uno ve las curvas de descenso de enfermedad moderada y grave en los grupos vacunados, se dan cuenta por qué las vacunas son el medicamento que más vidas ha salvado en la historia. Para ser parte de este estudio, ¿dónde se puede anotar la gente? ¿Dónde se puede anotar la gente para ser parte del estudio? Se pueden anotar en ARG de Argentina, argvacunacovid.com. www.argvacunacovid.com. Ahí se anotan, les van a pedir un par de datos que son todos confidenciales, obviamente, básicos, y quedan inscritos en una lista que les permite que nosotros los llamemos para ofrecerles después participar en estudios de vacunas. Después uno puede querer o no, es más, puede querer ir, va, y por ahí no aceptar participar porque les leen el consentimiento informado, digamos, todos los procesos de investigación clínica se hacen igual, ¿no? Bien, estabas, cuando nos contaste que tuviste COVID, contaste que tus hijas, vos sos pediatra, tenés hijas chiquitas, ¿no? Sí, tengo una de 11 y una de 8. Bien, que tus hijas se contagiaron. Sí. ¿Están aumentando los casos en pediatría? ¿Están aumentando los casos graves en pediatría? No, mira, a ver, los chicos se contagiaron siempre, pero con enfermedad leve. De hecho, mis hijas no tuvieron ningún síntoma tampoco. Y una de ellas tenía alta carga viral. O sea, yo justo tengo el acceso al laboratorio que nos hace los estudios y me decían, mira, tiene alta carga viral, no tuvo absolutamente ningún síntoma. Y ellas me contagiaron a mí. En realidad, me contagiaron, yo tengo la posibilidad de testearme regularmente, porque tengo acceso a los test que hacemos para el estudio y todo, entonces tengo la posibilidad de tener un acceso epidemiológico de información mía más certero, obviamente, que el resto de la población. Entonces yo me fui testeando para ver qué pasaba. Y cuando iniciamos, yo no estaba contagiado, cuando iniciamos el aislamiento, después nos pasamos 8 o 10 días juntos y me terminé contagiando yo a los 4 o 5 días. Y ninguno tuvo síntomas, ¿sí? ¿Qué dice esto, digamos? Los chicos son unos individuos que han funcionado igual que los adultos en la transmisibilidad de la enfermedad. No más, no menos. Lo que pasa es que al ser asintomáticos en la gran mayoría de los casos, no eran detectados y no se hacían los aislamientos adecuados. Entonces, de alguna manera, te terminan dinamizando toda la parte de contagios asintomáticas, ¿no? Ahora, el volumen total de chicos infectados tiene que ver con dos cosas. Primero, hay cepas más contagiosas para edades menores, como es la de Manaos, la andina, ¿sí? que están circulando y se van a transformar en predominantes en la Argentina. Y por otro lado, este año ya no estuvieron aislados. Recordemos que el año pasado los chicos realmente estuvieron todos aislados. Entonces empezaron a juntar, tanto en el colegio como fuera del colegio. Yo te diría que más que nada, porque en el colegio lo hacen en general con protocolos, no en todos los colegios, pero la gran mayoría lo hacen con protocolos, pero las actividades extraprogramáticas se empezaron a juntar como antes. Entonces, eso terminó generando que realmente circulara la enfermedad en niños, niñas y adolescentes. Ahora, ellos tienen enfermedad formas leves habitualmente. Lo que pasa es que cuando vos tenés un número absoluto mucho mayor de infectados, esos casos raros, graves, pediátricos, rarísimos,
empiezan a aparecer en mayor volumen, obviamente porque el número absoluto es mucho mayor a la vez. Y ahí ves esos cuadros pediátricos que son raros, que nosotros los conocemos de otras infecciones virales, no son nuevos para nosotros, que aparecen en forma son síndromes multisistémicos inflamatorios, que son tardíos, son post-virales, ¿sí? En general, y esto nosotros lo vemos a veces con virus comunes y corrientes, como el parvovirus, como algunos coronavirus que no detectábamos antes, la gripe, la bronquiolitis, que después 15 días después, 20 días después te dan un cuadro multisistémico inflamatorio, que puede transformarse en grave, no necesariamente es grave, que a veces requiere que uno pase inmunoglobulinas, etc. El más conocido de esos es la enfermedad de Kawasaki, la habrán escuchado nombrar, se habló mucho cuando empezó esto porque se veía más Kawasaki en chicos, pero no es porque el virus tenga mayor virulencia en niños, en niñas y en adolescentes, eso de ninguna manera, es por la cantidad de contagiados que hay, empezás a ver esos casos raros en mayor cantidad. Igual yo te hago una pregunta que probablemente no sea muy políticamente correcta, creo que hay una gran cantidad de personas que se la hace, y entiendo que no están vos, pero te lo pregunto porque estás en este tema. Este plan de vacunación que va progresando hacia abajo, en términos de adultos mayores, ¿no crees que en algún momento debería haber, está bien, no hay muchas vacunas, alguna distribución que contemple, con independencia de, claro, adultos mayores, con morbilidades, etcétera, etcétera, por ejemplo, niños, adolescentes, padres que por ahí están por debajo de la edad de riesgo, pero que tienen familia, o sea, distribuir, pensando que hay muchos adultos mayores que si se muere un hijo, por ahí no tienen quien lo sostenga. Preferirían que se vacunara, sí. A ver, hay un punto que en niños, niñas y adolescentes recién ahora se están haciendo estudios clínicos. O sea, todavía no, siempre se hace, el orden de los estudios clínicos para cualquier medicamento se hace adultos jóvenes de 18 a 55, adultos sanos, perdón, 18 a 55, 55 a 85, después lo seguís hacia arriba, después bajás de 16 a 18, después 12 a 16, después 5 a 12 y después haces bebés. En algunos lugares desde 0 y en otros lugares de 6 meses en adelante. Y embarazadas en paralelo a estos últimos grupos. Así en general es como se investigan los medicamentos. Entonces siempre los últimos en tener aprobadas las medicaciones para sus edades son niños, niñas, adolescentes y embarazadas. Fíjate que históricamente no se hacía directamente investigación. A los chicos se les daba un aproximado de la dosis de los medicamentos de los adultos, ¿sí? Lo mismo a las embarazadas. No se hacía investigación porque las embarazadas no hay que hacer investigación. Entonces las pobres embarazadas nunca tuvieron ninguna medicación, lo que termina siendo que les terminan dando cualquier cosa de medicación que por ahí no se debería usar. Entonces, siempre estuvieron en algo que me parece que está detrás de tu pregunta. Niños, niñas, adolescentes y embarazadas en orfandad terapéutica de alguna manera, ¿no? Bueno, por eso los estudios clínicos se hacen muchísimo más. Yo me especializo en hacer estudios en niños, niñas, adolescentes y embarazadas. De hecho, así llegamos al mundo coronavirus. Por hacer estos estudios para Pfizer nos conocían y por eso nos buscaron. Sumado al estudio de plasma, que habíamos demostrado que en época COVID se puede hacer estudios de gran magnitud dirigidos solo por gente en un hospital, y esas dos cosas se conjugaron para que nosotros hiciéramos este mega estudio, y el delirio total nuestro después de llevarlo al tamaño que lo llevamos, obviamente, y la participación de los voluntarios y voluntarias, que fue espectacular. Perdón la digresión, pero digo, eso es lo que nos lleva a que nosotros hacemos investigación hace mucho tiempo en esto, pero los estudios ahora, mira, recién al día de hoy, recién acaba de aprobar la EMA europea la utilización de la vacuna de 12 a 16 años, y en Estados Unidos ya está autorizada por la FDA, así que la primera vacuna, que es la de Pfizer, que se estudió ya y de Moderna también, en chicos de 12 a 16, ya se empieza a aplicar, y en Estados Unidos ya le están aplicando, por supuesto. Lo que pasa es que vos acá todavía tenés gente obesa de 50 años que no está vacunada. Entonces, las prioridades realmente, cuando vos ves los índices de gravedad de la enfermedad, tenés que dirigirte a esos grupos, pero por supuesto que hay que contemplar que va a haber que vacunar a la población entera. En embarazadas ya algo de información hay. Sí, ya empezaron. Sí, eso lo vimos. A ver, no te queremos robar más tiempo porque entendemos que estás trabajando. Maru, vos querías hacer otra pregunta. Sí, yo quería cerrar con algo que dijiste en La Nación en diciembre del 2020, que me arruinaste el día, Gonzalo. Confirmamos el carácter pandémico, que a partir de ahora van a tener todas las infecciones virales. Así ya nos terminás de arruinar el día. Bueno, a ver, te lo voy a tratar de poner de forma optimista. Sí, yo creo que las infecciones virales que sean novedosas, o sea, que el organismo de los seres humanos todavía no conozcan y no tengan una memoria, van a funcionar todas como esta, porque el nivel de conectividad, de viajes y todo que hay en el mundo es enorme. Lo bueno es que esto nos tiene que servir de experiencia. Cuando esta pandemia pase, tenemos que hacer un análisis muy profundo de cómo nos vamos a manejar a futuro los países, la circulación de gente, en qué momento cortar los vuelos, por ejemplo,
cómo ayudarnos entre países, cómo manejarnos en la investigación de vacunas, cómo limitar y dar normas claras de circulación y de higiene llegado el momento, qué rol tiene que tener la Organización Mundial de la Salud. Me parece que todo eso hay que pensarlo, porque va a pasar que seguramente muchos virus nuevos van a mutar y van a dar enfermedades nuevas, o por lo menos variantes nuevas de coronavirus, de gripe, de lo que fuera, y me parece que tenemos que estar preparados. Esto por lo menos, ya que nos pasó el camión que nos pasó por encima a nivel mundial, por lo menos aprendamos de eso para la próxima vez que tengamos que cruzar la calle. Bien. Bueno, una súper especial columna de salud. Gracias por aceptar la invitación al programa, clarísimo como siempre, y que vaya bien este estudio. Realmente muy esperanzador para los momentos que vivimos todos. Esto, falta vacuna, cuando llegan. Gracias. ¿Sí? Cuanto más estudios hagamos, más oferta de vacuna va a haber, si son eficaces, y más rápido va a pasar esto. Así que sí, estamos muy esperanzados. Les agradezco mucho y les mando un beso grande. Muchas gracias, Gonzalo, un gusto. Chao, chao.